Psicoanálisis para el mundo. Lazos psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a quienes nos escuchen, ya sea en México, en Argentina o en otras partes del mundo. Nos encontramos el día de hoy con el psicoanalista Alejandro Ortiz y la psicoanalista María Paz, y pues en otra emisión de Lazos Psicoanalíticos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, aquí, gracias por presentarnos. Inara, pues estamos listos y lista para iniciar. Bueno, pues el tema del día de hoy es un tema nuevo, un poco alejado a otros temas que se han tocado en anteriores episodios del podcast. Tiene que ver más con el amor, aunque no estemos en febrero, pero tiene que ver más con el amor, ¿no? Bueno, principalmente se ha escuchado en la clínica, en redes sociales, etcétera, situaciones en torno a estas dificultades para crear vínculos amorosos, ¿no? En pleno siglo XXI, en el año 2026. ¿Qué tienen ustedes que decir acerca de esto? Alejandro, ¿te parece que lo encaremos desde el psicoanálisis como para tener algún resguardo más allá de la opinión personal? Me parece genial, es decir, creo que a mí me encanta el tema porque recuerdo a Freud también aludir al psicoanálisis como la clínica del amor, ¿sí? Y creo que bueno, aunque no creo, aunque creo que abarca más al respecto de las relaciones de pareja, pero creo que es el mejor bastión desde donde podemos partir para hablar de un tema tan escabroso como es esta dificultad al respecto de hacer lazos amorosos en la línea línea de la ternura. Y lamento decirlo, creo que no sé si sea la mejor forma de iniciar este podcast, pero creo que vamos a decir algunas cosas que pueden llegar a incomodar a algunas, principalmente porque nos vamos a tener que referir a los temas de la crianza y a las visiones que del siglo pasado empezaron a permear en la formación de los sujetos, de las personas, y que hoy estamos viviendo precisamente las consecuencias de ello. Bueno, más los jóvenes que nosotros. Puedo decir afortunadamente. Pero creo que de alguna u otra manera todos, porque así no tenga que ver con el típico vínculo sexoafectivo, nos vinculamos transgeneracionalmente todo el tiempo. E incluso creo que cuando algunos ideales entre una generación y la otra están muy distantes, también hasta nos cuesta, ¿no? Como sentarnos a hablar y a repensar los términos. A mí me pasa mucho con mis pacientes jóvenes, que hoy por hoy me obliga, digamos, en el buen sentido, a ayornarme con respecto a modos vinculares que son, por lo pronto, muy distintos a los míos, pero más allá de eso, a los cuales se apuntaba en términos de ideal hasta hace un tiempo atrás. Creo que hay un cambio muy grande y muy interesante y muy rico también para evaluar, que tiene que ver con esto de cuál es el norte por ahí de una persona hoy por hoy, en esos términos de afecto, de compañía, de sexualidad, de mucho de lo que se juega alrededor de la figura de la pareja. Sí, ahorita que lo acaba de mencionar, me hizo recordar el otro campo al cual también se dedica Paz, que es el ámbito del psicoanálisis aplicado en lo organizacional. Sí, creo que también ahí en los trabajos, en las empresas, se nota esta fisura que han tenido la fragilidad de los lazos afectivos, ¿sí? Entonces, ay, no sé, a mí me gustaría dejar la pelota de su lado, Paz, por donde quiera arrancar, porque si no, yo me voy a ir muy, muy, muy lejos. Bueno, creo que hay algo que nombrabas en relación a la crianza y que para mí en principio tiene un poco que ver con esto de lo íntimo, lo familiar, lo cotidiano, lo que al mismo tiempo me tendría que dar esa cuestión de seguridad, de calor, de contención, de cuidado, y que hoy por hoy está tan esquivo también el pueblo, digamos, a abrirse a eso, ¿no? Como que el que siente pierde. Acá en Argentina hay una lógica en relación a eso, ¿no? De que el que se enamora, el que se engancha, decimos acá. No, uy, me reenganché, es una frase bastante típica que trae un poco este doble sabor entre dulce y amargo de lo que implica tanto el enamoramiento
como la cuestión de esto, de cierta entrega y de cierta apertura hacia un otro, y el factor, si se quiere, que para mí hace a la diferencia de cómo está pensado el juego hoy en día, de lo incierto y de la intolerancia a lo incierto, ¿no? Que creo que hoy por hoy todas las demás variables giran en torno a la predictibilidad, que podemos ir desde algo tan genérico como el clima hasta la búsqueda de absolutamente qué cantidad de habitantes tiene un lugar en el mundo, hasta la cantidad de calorías que tiene un producto que voy a comer. Bueno, en esto, cuando empiezo a sentir por otro y hay algo del orden de la apuesta personal ahí, hay una cuota importante de incertidumbre que es la del otro 50%. Y no sé si todo el mundo está dispuesto a que haya algo de lo cual no saber, no tener el control, no sentir que uno tiene el control de eso, y que, bueno, en todo el resto de la vida tenemos la ilusión de tener el control sobre las otras variables, lo cual no quiere decir que lo tengamos. Sí, a mí me parece, puedo decir que yo preferiría que usted iniciara y me sorprendió por el camino de la incertidumbre, sí, que creo que es algo que siempre nos ha quejado a los seres humanos. Y creo que es también un motivo por el cual hemos llegado a los avances tanto tecnológicos como evolutivos, el asunto de querer tener certidumbre, pero desafortunadamente en el ámbito amoroso, precisamente si algo no hay, es certidumbre, ¿sí? Puede haber actos de fe, al otro, pero hoy nadie quiere tener actos de fe hacia el otro. Hoy más allá de en sí misma la constitución de esta entidad psíquica, el yo, hoy los discursos bombardean a tener desconfianza del otro. Aquí yo normalmente les digo a mis colegas, siempre les pregunto si recuerdan en el momento en el que empezó a haber esa transición. Yo la recuerdo que eso empezó a suceder un poquito antes de que yo fuera niño, pero a mí me tocó en los 80s, por decirlo así, yo soy del 76, en los 80s, eh, recuerdo estos discursos, todavía nos tocaba que escuchábamos, por ejemplo, algún ruido en el vecino, salíamos, pero empezaron los discursos de no te metas en problema, no te involucres, no es un problema tuyo, déjalos, ellos sabrán. Y todavía, me voy a balconear, yo estudié en una escuela pública allá en una colonia que es popular, en la colonia Volcanes, y que daba el Infonavit, que le llaman 1 de Mayo, a unos, ¿qué será? Kilómetro y medio, un poquito, medio kilómetro, un poquito más, y nos escapábamos, mi compañerito y yo, a la hora del recreo, para ir a comprar precisamente los cómics de Spider-Man, ¿no? El de la semana. Entonces, no faltó en el camino en donde nos encontraba un señor y decía, ¿qué chamacos, qué hacen ahí? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Pues llevábamos el uniforme. Entonces, en un par de ocasiones nos regresó a la escuela y en otras nos mandó de regreso y ya, pero como éramos traviesos, pues buscábamos otros caminos, ¿no? Pero había ese compromiso de parte de los otros adultos y se entrometían en la vida del otro, aunque no fueran sus hijos, aunque no fueran. Pero eso dejó de suceder, ¿sí? Y la pregunta es, para los que nos escuchan, oye, ¿qué tiene que ver eso con el amor de pareja? Por favor, ya llegará el momento, ya vamos a llegar ahí. Entonces, empezó un discurso en que primero lo importante es tu bienestar. Si estás tú bien, no te metas en la vida de los otros, no te involucres. Si hay peligro, aléjate. Y además empezó una campaña acá en México desde igual a finales del siglo pasado. Todo vecino podía ser motivo de sospecha. Empezó a haber una campaña de, puede ser un secuestrador, un ladrón, sí, un narcotraficante, discursos que uno puede decir, a lo mejor a lo lejos, a lo mejor pueden decir, ¿cómo puede afectar? Pero el yo estaba preparado para eso, ¿sí? Ya el yo empezaba a prepararse con esos discursos de, no te lleves con él porque está sucio, ¿no? Mira, es un maleducado, es un grosero. Sí, a mí me tocó todavía salir a la calle a jugar fútbol, salir a jugar canicas. Bueno, aquí son
Las canicas son, no sé si existen en Argentina, típicas, ¿no? Entonces, juegos infantiles, el Jugar trompo. a la bolita, decimos acá. Exacto. Entonces, pero empezaban a escucharse esos discursos, no te lleves con él porque es un grosero, de parte de las mamás, los escuchábamos los niños, o los niños no los papás no los decían directamente, ¿sí? Entonces, se empezó a hacer un discurso y a sostener, a privilegiar tu bienestar y tu protección, es decir, a tener certidumbre al respecto de ti, de tu seguridad, ¿sí? Y jamás el yo volteaba a verse a sí mismo, ¿no? Es decir, entonces, eso creo que finalmente va a terminar de cuajar en ciertas circunstancias familiares, porque los niños empezaron a volver solitarios, ¿sí? Las mamás, los papás empezaron a ser selectivos con quién se junta su niño. Y además hay otra cosa, eso lo permitió la introducción, ojo, no porque sean malas, ¿ok? Si no van a decir, ay, está diciendo que es algo malo, no. Eso se empezó a afianzar aquí, al menos en el estado de Oaxaca, en México, con las escuelas particulares, ¿sí? Es decir, yo no llevo a mi hijo a una escuela pública porque, bueno, aquí lo que pasa que estoy hablando en un contexto que creo que debo darlo, porque aquí en Oaxaca hay un sindicato que es la sección 22, sí, es el sindicato de trabajadores de la educación de una sección de la parte sur entre que contempla Oaxaca y no sé si algunos otros estados, que siempre han luchado por el beneficio para los trabajadores y el beneficio para que reciban beneficio, ahora sí va a dar redundancia, beneficios educativos los alumnos de escuelas públicas. Entre ellos han luchado porque reciban uniforme, porque la educación sea gratuita, porque reciban útiles escolares, que no existían esos derechos, pero se les olvida a las personas que la sección 22 ha luchado por todo eso. Entonces, es un sindicato que cada determinado tiempo hace paros, ¿sí? Hace paros de mes y medio, ¿no? Hasta que le logran las negociaciones para los beneficios de los trabajadores de la educación y que no son los beneficios que ellos obtienen, no solamente son para su gremio, sino se irriga para todo el país. Esas son cosas que no se dice. Entonces es muy criticado y de ahí empezaron a tomar fuerzas en el estado de Oaxaca escuelas públicas. Entonces también empezó a ser un asunto. Ahorita llegó me acordé de una marca de galletas estadounidenses que llegó a la Ciudad de México y llegaron a hacer fila para comer esas galletas 16 horas, ¿no? Para que se dé cuenta la ideología del mexicano, es decir, ese asunto de obtener un estatus por acceder a ciertas cosas que tú no, ¿sí? Entonces aquí también la educación privada se volvió un asunto de estatus, es decir, mi hijo no va a una escuela pública, va a una escuela privada. Entonces, el beneficio de las escuelas públicas es que, son numerosos los niños, hay muchos, sí se da bullying, todos esos fenómenos, como en todas las escuelas, pero son muchos niños. El niño, son muy pocos los niños que logran aislarse, quedan aislados porque el mismo ritmo de la escuela los lleva a socializar, ¿sí? Cosa que se ve que el niño que va a escuela pública, entre 15 niños, 30 niños del salón, ¿sí? Pues que finalmente les cuesta escuela privada. La escuela privada, gracias, a socializar. Entonces, ya no son niños que salían a la calle a jugar, son niños que tenían que recorrer una distancia para ir a la escuela, entonces sus amiguitos no pertenecen a sus alrededores, entonces son niños que se empezaron a aislar. Ese es el fenómeno que hoy recibimos de jovencitos de 15, 16 años que presentan ciertas situaciones psíquicas o emocionales o imposibilidad a relacionarse o como decimos, generar lazos afectivos, ¿sí? Lazos amorosos, ¿sí? Porque ahí viene lo otro, todavía, esto es una parte, estamos hablando del contexto, ¿cómo se llama? La atmósfera en la que se empezó a generar el siglo pasado. Entonces, se empezaron a volver niños aislados. Sí, hoy definitivamente, hoy será solamente en colonias populares, aquí en Oaxaca, como yo les mencionaba,
es el tercer lugar a nivel nacional de pobreza, ¿sí? Sí, sí, ocupamos el tercer lugar de pobreza y el primer lugar en acceso a servicios del bienestar social, ¿sí? Salud, educación, drenaje, agua potable. Entonces, estamos hablando tampoco estamos así de que, no nos imaginamos así que estamos en la época de las cavernas, pues, no se mira así, ¿no? Para tener conciencia o noción de eso hay que salir a las zonas conurbadas, a comunidades, que es como lo que hacemos nosotros, y ahí te enteras de cómo está la población. Entonces, a no ser en poblaciones y a no ser en lo que le conocemos como cinturones de pobreza, ahí todavía los niños juegan, salen a la calle a patearle el balón o que sea descalzos, no así dentro de la ciudad. ¿Sí? En la ciudad el niño, de no ser el PlayStation y de no ser o conectarse por la computadora gamer, con otros amigos a grandes distancias, pues no tienen otra forma más que relacionarse, establecen una relación directa con el dispositivo, ¿sí? ¿No? Y ahí es donde va a empezar, ahora sí, cómo es que la educación va a influir en cómo estos seres de hace unas décadas atrás empezaron a disminuir la posibilidad de establecer lazos amorosos con los otros, ¿sí? Solamente planteé la circunstancia. Allá en Argentina, no sé cómo has transitado eso. Yo aquí balconeando a mis congéneres. No, en realidad pensaba, para sumarte un poco más a lo contextual, en todo lo que fue el fenómeno de pandemia, ¿no? Como para no dejar afuera que hubo un aislamiento general, por lo menos acá en Argentina, de prácticamente 2 años, que en la población más joven, que hoy por hoy son los pacientes de 20 con los que uno se encuentra, digo, son pacientes que estaban en su adolescencia incipiente y un poco otros colegas que también describen el fenómeno, en el momento de la vida para salir eyectados de la casa, son forzosamente metidos adentro de la casa a hacer toda su vida ahí, ¿no? Hay algo de esa salida exogámica que se vio coartada de manera totalmente abrupta y que hoy por hoy se percibe la incidencia de ese no ejercicio social, digamos. Bueno, hoy estamos hablando de la vida amorosa, pero por supuesto que tiene que ver con todas las habilidades sociales y no solamente con las que van de conseguir pareja o el objetivo, digamos, amoroso que cada quien persiga. Pero, digamos, hay algo de lo macro contextual ahí que creo que le da incluso voz y voto a la gente de 20 para decir, bueno, a mí esto me faltó, yo estoy autorizado o estoy habilitado a ser un poquito regresivo con respecto a las conductas de cómo es, bueno, esto, habitar espacios comunes con otras personas y que me presenten el desafío hasta de ser visto, de ser reconocido, hasta cuestiones, si se quiere, más animalescas como lo son las sensoriales, ¿no? Digo, para llevarlo incluso al plano de la sexualidad y del encuentro con el otro. Bueno, eventualmente, si vos pasaste prácticamente 2 años de tu vida adentro del mismo cubículo en el que suceden las mismas cosas, que son predecibles y que tienen hasta cierto componente de lo que decíamos al principio, de falsa certidumbre, digamos, bueno, claro, salir de lo familiar de repente para crear un lazo con otra persona cuando no se hizo todo el proceso de prueba y error que eso amerita o que eso requiere, y es ir a la guerra con un tenedor, diríamos acá en Argentina, ¿no? Como poco recurso para semejante empresa, digamos. Ahorita que con lo que menciona me llegó al pensamiento los casos clínicos que empezamos a recibir. Algo que es una perspectiva aquí ya, es que me cuesta un poco trabajo decir personal, porque es de la observación. Sí, es extraída desde la metodología clínica, es tamizada por ahí. Y la impresión que a mí me da es que me acuerdo mucho del caso Juanito de Sigmund Freud. Cuando a la mamá se le amenaza a Juanito, esta amenaza si te sigues tocando, voy a traer al doctor y te lo va a cortar. Lo único que dice Freud es,
solamente adelantó algo que estaba destinado a acontecer. No hizo nada gravoso la mamá. Así me parece que sucedió con la pandemia. La pandemia del SARS-CoV, ay, se me olvidó. COVID. Dosis COVID, ¿no? Es que me acordé, lo iba a mencionar, y es que me parecen de las cosas impresionantes de mencionarlo hasta en redes, así en un canal, era sancionado, no sé si les tocó, ¿sí? Sí, es decir, es el nombre del bicho, ¿por qué no, por qué no mencionarlo? ¿No? El Había COVID que es, blipearlo después, eso iba a preguntar, había que hacer un ti cada vez que sí, se sí, 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 nombraba. sí, Ay, sí. no, me muero. No, No, sí, acá en Argentina hay poca censura con no, respecto a esos temas. No, somos bocones, digamos. sí, sí, eso me encanta. Entonces, cuando sucede la pandemia de 2019 y que dura 2 años prácticamente el encierro acá, aquí en México, solamente adelantó algo que estaba destinado a suceder. Ahorita lo generoso que me gustó, y yo supongo que también tiene que ver un poquito con la cultura, porque aquí lo que nos tocó recoger es, eh, es el asunto de que ojalá salieran de ese claustro familiar, pero no es verdad, porque muchas veces cuando uno escucha la historia de los pacientes, muchos jóvenes se quedaron igual encerrados en su cuarto, convivían muy poco con la familia. Y para la familia y la mamá y el papá fue muy cómodo que el hijo estuviera ahí. No se percataron lo que estaba sucediendo en silencio, ¿sí? Que era que era no era el vamos a desayunar y todos nos integramos a hacer el desayuno. Es decir, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a jugar, vamos, y todos integrarnos, no. Mientras que hijo uno, hija dos, hija tres estuvieran ahí en su cuarto, ¿qué está haciendo? Estudiando. Y se consolaban muy bien con el asunto de, está estudiando, está haciendo algo, está platicando con las amigas. Ojo, 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 ojo. Esa actitud no es nueva de los papás. Esa es viejísima. Es decir, pensar que los papás de esa época eran igual a los de, por ejemplo, ahorita, un papá de 70 años, papá de hombre de 70 años, hoy el mexicano, el que fue papá en los 40, en los 50, eh, era muy parecida a su actitud, ¿eh? Es decir, ¿cómo vas en la escuela? Bien. Y ya con eso es decir, más que suficiente ese voto de confianza para el hijo. ¿Cómo vas? Bien, ¿sí? Sin preguntarse si el niño era tímido, si tiene conflictos, si tiene facilidad de palabra, si no le tiene miedo al padre para decir, para poder hacerlo. Le hago nada. Y si hoy les preguntamos a esos papás de 70 años, que hoy tienen 70, van para los 80, ellos vivirán les digo porque son pacientes que recibo, viven con la convicción de que todo lo hice bien. No sé por qué mi hijo se volvió alcohólico, ¿no? Si yo le di lo mejor, ¿no? Estoy hablando del varón. Yo siempre tengo más consideración con la mamá, porque se me hace que se cometen muchas injusticias, al menos acá con la mamá mexicana, ¿no? Es la que está trabajando, lavando a la medianoche para que tengan los hijos la ropa limpia, haciendo la comida. Es decir, siempre ha sido la mujer la que más ha sostenido y claro, pues desatiende la educación de los hijos. Lo único, aquí existe el meme que la forma de educar a los hijos era con una chancla, ¿no? Sí, es decir, el recurso más inmediato es pues de pego y ya, ¿no? Y el hijo, pues, si reaccionaba bien, si no, pues ahí ya daba problemas más adelante, ya sea en la adolescencia o en la juventud, o ahora sí, o que Dios me ayude. Entonces, yo por eso tengo más consideración, porque me toca escuchar las historias tanto de hombres como mujeres y la de los hombres somos un poquito más, más como, si nos la creemos de, yo eduqué bien, yo le di las herramientas a mis hijos, les pagué escuela, ¿cómo es que salieron así mis chamacos, no? ¿No? Y no se dan cuenta, es decir, solamente traigo a colación ese contexto para no sancionar a los papás del COVID, ¿no? Es decir, no, eso ya traemos ese vicio desde hace un rato, solo que va a haber variables ahora, o hubo variables, ¿sí? Y, ay, ay, ay.
Es que luego digo cosas horribles, disculpe, Paz. Digo cosas horribles porque luego ahí sí le van a poner un bip. Es decir, por lo general, el nivel de descomposición social, creo que mucho influyeron los psicólogos y psicólogas. Ojo, no la psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos psicólogos y psicólogas se metieron a la atención clínica pensando que lo que ellos saben o lo que ellos dicen eso es sintamizarlo por una metodología científica, ¿sí? Se metieron desde su moral o desde algo que yo le llamo, porque es lo que recogemos en la clínica, desde el resentimiento. Muchos hijos, de esos hijos de los papás que hoy tienen 80 años, y por esas formas tan severas de educar, ¿sí? Quedaron resentidos con esa forma de educación. Quedaron sentidos de una especie de injusticia que se cometió porque no se les dejó jugar, porque no se les dejó dormir, porque no se les dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Y porque sí hubo injusticia en esa educación, pero no lo tradujeron a que la forma a lo mejor no es que fuera la correcta, a lo mejor no estaban tan equivocados, la forma era un poquito la que metió en conflicto a estos hijos. Entonces, con esa ideología y reforzados con las nuevas ideas que me empezó a meter psicólogos que no tamizaron ese conocimiento adquirido por una metodología científica, pues terminaron con ciertas ideologías de que al niño hay que dejarlo ser, hay que dejarle la libertad, no lo traumes, no le grites, no lo violentes, ¿sí? Pero se les olvida algo, la educación misma es violenta para el yo. Entonces, ¿cómo hacerle ahí con algo que nos mete que nos mete a la civilización, que nos mete a la cultura y que se aplica un cierto grado de violencia? Ojo, a veces se confunde violencia con crueldad. No es lo mismo, ¿sí? O severidad, ¿sí? No, son cosas distintas. Entonces, pero en sí mismo, el prohibirle algo a alguien es un acto de violencia. La pregunta es qué prohibirle y qué no. Y lo que se empezó a permear desde el siglo pasado, de los años 80, es como empezar a sancionar ciertas formas de educación, pero no se hizo jamás la distinción en que había cosas que posiblemente no estaban mal, ¿sí? ¿Qué fue lo que se introdujo? Para poner un ejemplo a las mamás y los papás. Por eso les digo que el psicoanálisis a veces dice cosas horribles que uno no quiere escuchar, ¿sí? Porque son las que nos encontramos y cuando se nos devela es decir, a veces hay pacientes que dicen, yo venía por un problema, doctor. No, no, Vine por 1 y me llevé 4, era la peor promoción de la historia. Sí. No, y lo peor es que salimos, lo peor que es nosotros que escribimos notas permanentemente les decimos, acérquese al psicoanálisis, una solución encontrada, ¿no? Claro, casi, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que pasó, ¿sí? Es, por ejemplo, el asunto de la demanda de los bebés, ¿sí? Simplemente el no enseñarles a pedir cosas. Eche. No se les dice, mi hijo, no se dice eche, se dice leche. ¿Me puedes dar leche, por favor? Oiga, pero ¿qué va a entender mi niño? No sabe hablar. No importa, pero es empezarle a introducir que para dirigirse al otro tiene que haber un discurso, tiene que esforzarse él a decir una frase de, ¿me puedes dar leche, por favor, mamá? Ah, no, leche. Hay mamás y papás que ya ni el niño necesita decir leche. Ah, leche, ya se lo ponen. Por ejemplo, hace poco me tocó una anécdota escucharla, que uno lo puede decir, qué padre, qué organización, qué buena onda de mamá. Y dice, porque en julio se terminan las clases, inician en septiembre, y dice, yo cada julio le compro ropa a mis hijos. Perfecto, qué madre tan generosa, qué buena onda, qué padre, qué bueno que tiene la posibilidad de hacerlo cada julio, comprarle ropa. Pero esa mamá ya no necesita que sus hijos le digan, oye mamá, necesito tenis, ¿me puedes comprar tenis, por favor? No, ni siquiera pasa por la palabra. Sí. Entonces, por la solicitud del otro.
Pero estamos hablando ya en este caso algo muy bien sistematizado, como dice la mamá, yo cada julio le compro ropa a mis hijos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces esas buenas acciones, esa buena organización, no nos percatamos que como papás no llevamos a los hijos que nos Uy, soliciten, ¿sí? Les hace falta, ya tengo programado que cada inicio de mes pago el plan de celular de mi hijo. ¿Sí? No espero a que, no, porque además como ya está organizada en la economía, pues automáticamente me lo cobran en la tarjeta de crédito o en la tarjeta, yo qué sé, ya está organizado. Pero el niño no tiene que pasar, o el jovencito no tiene que pasar por la necesidad de, oye mamá, ya se me acabó el crédito, ¿me puedes poner? Hacer todo ese discurso. Entonces, a veces no nos percatamos que dentro de la misma forma de hacer todo un discurso, esa forma de dirigirme a ese otro que amo o que me ama, ¿sí? ¿Sí? Eso va a ir dejando huella para cómo voy a establecer mis relaciones amorosas más adelante, ¿sí? Adelante, Inara. Justamente de esto que vienen hablando, pues viene a mi memoria cómo es que se relacionan también actualmente las y los jóvenes, ¿no? Mucho que ver con eso que comenta el psicoanalista Alejandro. Ya ni siquiera es voy a hacer el discurso para relacionarme con otra persona, es casi que es como de que sea por telepatía, o literalmente la nueva forma de cómo se relacionan es por Instagram. Le doy like a la historia, le comento, pero ya en persona las cosas son totalmente diferentes. Sí, y yo ahí más que dar por cerrado ese planteo o ese interrogante sobre estos cambios, lo pensaría para seguir en otro capítulo, en otro episodio, pero hay algo, y no sería la primera que lo menciona, interesante en ese cambio de palabra por imagen. Porque hoy por hoy esto de darle me gusta, de mandarle un fuego, de la foto, hasta tiene un poco más que ver con el concepto del pavoneo, del pavo real. Digo, la cuestión de ser visto, de que el otro me vea o de que me registre más allá del discurso, o más acá, si se quiere, digo, pensado al revés, ¿no? Como esto de, bueno, me puedo ahorrar las palabras en ese sentido. Bueno, después abro el paraguas, traerá las consecuencias que trae, lo que no queda dicho y lo que no queda esclarecido, porque si somos 20 personas, los 20 vamos a interpretar algo diferente. Digo, el problema real que estamos teniendo hoy por hoy con la humanidad es que los contratos no están claros. Y puedo hablar desde una renta o un alquiler hasta un matrimonio, hasta cualquier otra situación. Entonces digo, no quiero dar por cerrado ni por finalizado el tema, ni mucho menos, pero sí me parece que algo de lo que trae Ina con respecto a las redes sociales y demás, tiene un poco que ver con esto de le estamos bajando el precio a la palabra. Digo, estamos llegando a la instancia en la cual dos personas para conocerse necesariamente se estimulan desde la imagen y la imagen ya tiene que dar a entender o a conocerlo todo. Y en definitiva, tenemos un recurso bastante rico en lo simbólico, me parece. Todavía. Sí, ahorita que dice, creo que ese es un buen tema para ¿cómo se llama? Para el siguiente podcast, para ir cerrando creo que, y ya dejarlo, y creo que no solamente para uno, creo que es amplísimo el asunto del tema. Apenas estamos ahora así como esbozando de dónde podría venir esa forma, esa manera en la cual hoy solamente queremos relacionarnos con lo menos posible de esfuerzo, y eso creo que también se entiende porque con esto que usted mencionaba, Paz, es por eso el recurso de la imagen es fabuloso, ¿no? Claro, yo pensaría que no tanto ahí radicaría el problema, sino es la disposición psíquica que adquirimos ya con el otro. No es menos esfuerzo, es lo menos que me incomode, pero yo creo que, ¿qué les parece? Que esta sea la parte uno. Bien, la seguimos la próxima, estoy de acuerdo, sí. Hay mucho más para decir de esto. Sí, y bueno, pues ¿qué les parece? Bueno, yo quitándole el trabajo a Inara, no ese es trabajo de Inara. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, psicoanalista Alejandro, psicoanalista Paz, y nos vemos en la próxima edición de Lazos Psicoanalíticos, de la Tierra del Sol a la Tierra de Fuego.
Uy, nos quedamos en el fuego. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.